Ahí la puse. Sí, ahí está grabando. Bien. Compartir sonido, optimizar video. Che, no me aparecen los... Ahí está, dice una chica que tiene que dejar de compartir pantalla para poder ver el chat. Ah, estamos al horno entonces. Ujú. Bueno, si quieren, pónganme entonces ahora todas las preguntas, dejo de compartir pantalla y me pongo a resolver, ¿les parece? Y contame, y me pongo a resolverles las consultas. Empezamos así. ¿Te parece, Miguel, qué dicen tus compañeros? Bueno, ahí un compañero dice que le diga donde dice más. No sé si le aparece alguna opción donde Sí, diga acá más. donde me dice más te leo. Pausar grabación, detener información de la reunión. ¿Será eso? No, no dice chat en Mm. ningún lado. Inhabilitar la anotación, ocultar nombres, panel de video, compartir y finalizar. No, no me da chat. Re- A ver ahí. recién había leído una opción que decía de aceptar a todos. Acá algunos compañeros dicen que hay muchos que no están pudiendo entrar. Capaz es porque los tiene que aceptar. Bien, era una opción del control remoto de los participantes, de invitar. Invitar, o no, era un control remoto. Acá estoy leyendo el chat, no lo puedo creer. Código de acceso incorrecto le sale. ¿Alguno tiene el link del grupo de WhatsApp? Ay, lo leí. Código de acceso incorrecto les aparece. ¿Alguno tiene el link que sale en el mensaje? Somos 198. Ese es el link de la clase. A ver, el link de la clase necesitarán o qué será lo que les está faltando. Pues, A ver, nueva función. No, compartir pantalla. A ver, voy a dejar. Tengo el programa 2019 y el libro de bordo. ¿Me sirve? Sí. ¿Cómo hago para aceptarlos a los otros? Video, seguridad, control remoto. A ver. es raro porque muchos de nosotros Aceptar creo que hemos entrado sin que automáticamente todas éramos las chef. solicitudes. Sí, es raro porque supuestamente dejaron todos aceptados. Igual ya lo puse, aceptar todas las solicitudes. Aceptar automáticamente todas las solicitudes. Bien, ya está. Y ahora no sé, se me fue el chat. Eso sí que se me fue. Ahí está. Por ejemplo, si yo dejo de compartir, dejar de... Ahí está. A ver si ahora estamos. Bien. Patricia, ¿estás ahí? ¿Hay alguien que esté? ¿Liliana? No me da código SEO. Somos tomará el parcial los... ¡Ay, Dios mío! Ya empiezan con el parcial. Soy nueva en el turno porque me tuve que cambiar de turno. No me quieren acomodar los horarios. Ya vimos toda la unidad 1, sí. Debe estar llena la sala, le contesta otra, esto es un lío. Solo se tomará un parcial. Profe, soy nueva y se acabó ahí. A ver si tengo más. Quiero saber si entraron todos los que les dije, les di el ok. Ya somos 205. Y 205 participantes, o sea que deben haber entrado 2 nuevos mensajes. Quedará grabada la unidad 2 de hoy y la unidad 1 también ya quedó en el aula virtual. La unidad 1 quedó en el aula virtual por la profesora y la segunda parte de los otros días está en Zoom. No sé qué tienen que hacer para poderla subir, eso ya me van a informar. Yo la tengo grabada, pero la tenemos que subir al sistema del campus. No me la aceptaba. Así como subo las cosas normalmente, no me la aceptaba. Bien, vamos a hablar
Ya veo que las consultas todas están alrededor de las cuestiones de la materia. Bueno, les cuento, esta es una materia, como decimos, inicial, y lo más importante que tiene, digamos, es que van a aprender aquí lo que son las nociones generales, que son como las más importantes. A partir de ellas van a ser la base para ir estudiando los otros derechos que tenemos. Tenemos en la primera parte del programa del 2021, vamos a encontrarnos con un eje temático que nos va a, como digamos, a compactar todo lo que tiene que ver con las nociones generales. Esto es lo que ustedes han visto la primera clase con la profesora Pintos, en donde aprendieron lo que era el derecho como un concepto general, las diferencias que habían antes entre el derecho público y privado, ya lo vamos a volver a revisar si les parece, lo que fue el derecho civil, cuáles fueron las influencias que tuvo el derecho civil hasta llegar al derecho privado actual. Luego vemos cuestiones relacionadas directamente con la Constitución, porque el Código Civil y Comercial comienza con la Constitución. Y luego hemos mirado o visto algunos paradigmas propios de este derecho privado que van a ser utilizados a lo largo de todos los derechos civiles, porque van a ser los nuevos paradigmas sobre los que se basa y fundamenta el derecho privado. Y lo que tiene que ver con economía y derecho son conceptos de la parte general. En esta segunda unidad que vamos a trabajar hoy día, vamos a ver dentro de estos o de estas nociones generales lo que es la ley, lo que son los principios generales, las fuentes y las teorías que existen. En una segunda parte o en un segundo eje temático, vamos a empezar a trabajar lo que es el sujeto del derecho privado, y ahí vamos a ver quién es el sujeto, cuáles son las características, cuáles son los derechos que tiene que tener y los elementos que van a comportar para que él pueda llevar adelante y a cabo diversas relaciones jurídicas en el mundo civil o en el mundo privado. Vamos a ver desde que el ser humano o el sujeto nace hasta el fin de los días de la persona humana. Igual que vemos lo de la persona humana, vamos a conocer los conceptos y tener en cuenta los principios que hacen al nacimiento de la persona jurídica, que es igual que la persona humana, nada más que tiene algunas características especiales que las vamos a estudiar. Entonces, primero, nociones generales como primer eje temático, que es sobre el que estamos viendo. Segunda parte, los sujetos, que van a ser el segundo eje temático importante conocer desde que nace hasta que muere. Tercer eje temático son el objeto, las relaciones jurídicas, y vamos a ver que acá hay atribuciones importantes del objeto, como es el patrimonio de la persona, las cosas, los muebles, los inmuebles, para luego terminar en lo que serían las relaciones de derecho privado, que van a estar relacionadas directamente con los hechos y los actos jurídicos. De allí veremos no solamente su concepto y qué significado tienen, sino que también analizaremos la causa de estos actos jurídicos, las formas que deben tener los actos jurídicos que vamos a realizar y cuáles serían las causas que podrían ocasionar la nulidad de estos actos jurídicos, que son los vicios, que están en la unidad 11 y la 12, que va a hablar directamente de la ineficacia de los actos y demás. Bien, todo esto tiene que ver entonces con lo que sería
la materia en términos generales. Va a estar distribuida, más o menos las clases se distribuyen de 2 clases por unidad. Entonces, generalmente, o 3, depende, por ahí hay algunas un poco más largas, generalmente empezamos hoy con la unidad 2 y el viernes terminamos. Vamos viendo por clase estas y vamos a tener algunas clases prácticas de las que todavía no puedo decirles muy bien cómo va a ser, porque estamos dependiendo un poco de lo que suceda con el famoso coronavirus y con la cuestión esta de que si nos encierran o no, porque la idea era hacer de alguna manera la clase presencial, digamos, la práctica, hacerla presencial, hacerla en el aula, aunque fuera por sectores, digamos, los 290 o los 300 no podemos ir a un aula, pero a lo mejor pueden ir por grupos de 30, 40, y vamos haciendo diversas prácticas. Pero claro, con todo eso de las prácticas, vamos a quedar sujetos a lo que vaya aconteciendo en el transcurso del año con estas diversas normas de emergencia sanitaria que se van dictando. Bien, bueno, vamos a ver acá, dice, comienza la etapa de inscripción para las materias de primer año, así que podrán inscribirse en alguno de los turnos. ¿A partir de qué año fue ese cambio? No sé qué problema. ¿Alguien quiere hablar? ¿Me quiere vencer estas consultas? A ver. ¿No? ¿Está todo bien? Comienza la etapa. ¿A partir de qué año fue este cambio? Profe, ¿quedó grabada? Bueno, sí, la clase pasada quedó grabada. Lo que hemos estado viendo era toda la unidad 1. Si hay alguna duda sobre la unidad 1, me vendría bien que me la pregunten ahora. Así vamos comenzando. Generalmente se toma de la 1 a la 6. Si hablamos sobre los parciales, no puedo decirles exactamente cómo van a ser porque va a depender de la situación de emergencia sanitaria, si continúa o no. Si no continuara y fuera presencial, vamos a hacer escritos y vamos a dar muchísimos casos prácticos. Si no fuera presencial, no permiten los micrófonos, nos bloquean los micrófonos. A ver, ¿cómo hago yo para desbloquear el audio? Participantes. No, no es el único material. Hemos subido ya el libro de... acá una compañera está preguntando, o compañero, perdón, Facundo, no sé, sobre el material de estudio. Mira, Facundo, no es el único material de estudio, ya lo he dicho, cualquier obra, incluida Borda, es útil. Lo que pasa es que por ahí el programa no van a encontrar cada tema en cada programa. Ya no son alumnos de la escuela, son alumnos de una universidad, por lo tanto, lo importante sería que empiecen a pensar en ir buscando también la búsqueda de lo que no encuentran así tan fácilmente en el libro, y si no, también tratar de encontrar los temas aunque no estén en el orden que está el programa. La bibliografía de la unidad 1 está en Rivera, y también todo lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el Código Civil y Comercial en la parte general. Acuérdense que hemos iniciado todo lo que tiene que ver con el derecho privado, y entonces lo que vamos a ver en estas primeras, en este derecho privado 1, va a ser la parte general. Así se buscan los libros o las obras, cualquiera que sea. Parte general va a tratar y trabajar todo esto que vamos a ir viendo. Mejor, peor, más claro, menos claro, más enredado, con algunos temas menos o más, pero en definitiva van a tratar los mismos temas porque son las nociones generales para todo el país.
El programa anual contiene unidades temáticas y la bibliografía. Sí, en la planificación general de la cátedra está exactamente la bibliografía que es. En este sitio en particular, el libro que se les ha subido, el manual de estudio que sería una base, pero no dejen de consultar, por favor, el Código Civil y Comercial. Es más, tienen, o les voy a subir si es que no lo he subido, al Código Civil y Comercial también comercial de Rivera, que viene comentado, entonces se pueden sacar algunas dudas ahí. También está comentado el código de Lorenzetti. Hay varios códigos comentados que los pueden consultar cuando no entiendan algún artículo o respecto de determinadas situaciones que se les puedan pasar. Bien. Nosotros debemos armar las unidades guiándonos con el programa, más o menos así. Ustedes tienen que tratar de ir encontrando los temas con las unidades. De todas maneras, nosotros vamos a ir orientándolos con los Power, en donde va a quedar la parte más importante, la parte que más se necesite hacer o poner énfasis y no dejar de saber. Entonces, vamos a tener que tratar de dejarlo ahí plasmado en el Power, pero a la obra tienen que ir o a cualquier otra obra. Bueno, ¿pueden comprar el Código Civil? Sí, tienen que comprar el Código Civil. No podemos estudiar sin el Código Civil y Comercial en la mano. Ya hemos empezado la clase pasada con el artículo 1 y ahora vamos avanzando con los primeros artículos del código de una manera lenta, pero vamos ordenados con toda esta normativa nueva que van a integrar en su conocimiento. Sí, pueden comprar el código, no hay problema. Si se compran un código, yo tengo un código chiquito que lo utilizo para ir a la facultad y siempre se los recomiendo a los alumnos. A ver, lo tengo por aquí. No tengo por aquí mi código chiquito. No lo tengo a mano en este instante. Bien, no sé dónde ha quedado, pero se los quería mostrar. La idea es que ustedes compren un código que les sirva para estudiar, porque lo van a usar los 5 años, así que compren uno. Bueno, también hay códigos por ahí que se los dan en algunos, en los centros de estudiantes, me parece un año los repartieron. Bien, el código del año 2015, si es después de agosto, está actualizado, si no, no. Si no, no estaría actualizado. También hay códigos en PDF, un montón. Yo les voy a subir uno comentado a la página, al campus, para que lo tengan. También tenemos que trabajar con la Constitución Nacional y con la Constitución Provincial, que también voy a tratar de dejársela subida en la página para que no tengan que andarla buscando. Bien, ¿les ha quedado claro? A ver si alguien me dice, yo no sé cómo hacer para desactivar. A ver, aquí miramos además del chat. Sí, cualquier autor del Código Civil y Comercial es igual. Todos los autores, mientras el código sea nuevo, hay códigos que son anteriores al año 2015, esos no sirven. Esos no se los vayan a comprar. Muy bien, el nuevo de Ricardo Lorenzetti es una muy buena obra. Florencia, muy buena obra, esa sí la puede utilizar. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran que les evacúe? Aprovechenme, porque después vienen las dudas y si no salen a decir ahí que no entienden nada. Rápidamente salen a acusarnos, che, que no entienden nada, que no saben nada, que no se... Refresquemos la unidad 1. ¡Upa! Bueno, se puede imprimir, de veras, sí. ¿Qué tal la refrescada? La ponemos en la heladera, si querés, un ratito. Vas a ver cómo se nos refresca la unidad 1, Emiliano. A ver, ¿puedo imprimir el código de borda? Sí, se puede imprimir. Me parece que sí, lo han impreso varios. Igual me tienen que decir, porque si quieren yo mando toda la documentación. Yo voy a mandar toda la documentación a la fotocopiadora. ¿Usan la fotocopiadora, Miguel, ustedes?
De la facultad, de la facultad. Porque, y yo la he usado para sacar los cuadernillos del cursillo, pero no para otra cosa. ah, 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 ah. Bueno, entonces si quieren se los puedo dejar, eh, se los puedo dejar en la fotocopiadora por las dudas. Denme un minuto que hay una urgencia con una clienta. Bien. ¿Qué les parece? Bueno, si hacemos caso, no me acuerdo qué compañera hablaba, si refrescamos la unidad 1, a ver, ¿qué sería lo que se les ocurre que podríamos refrescar de la unidad 1? ¿Qué les parece que no les ha quedado claro? A ver si alguien levanta la mano, me avisa, yo puedo saber. Todo. Bueno, esto ya es muy difícil. Todo. Hable el poder público en adelante, todo. ¿Cómo del poder público? O sea que de la parte que yo, digamos que encima lo que yo he dado no le entendí. Entonces, ¿para qué quieren que lo vuelva a dar si no van a entender nada? Bueno, voy a poner entonces vamos a compartir pantalla esa otra unidad. A ver si tengo la unidad 1. Ya la voy a buscar. Ya la voy a buscar. Unidad 2. Programa. Me tengo que ir a... Esperen que voy a buscar la 1. Facu. Creo que está acá. 2021. Unidad 2. Unidad 1. Esta es la segunda parte. Bien. A ver. Ay, no me deja hacer nada esta porquería. Ustedes no están viendo mi pantalla, todavía no la comparto. La ley y esta la tendré que hacer. No la voy a cerrar, la voy a dejar ahí abajo. A ver. Vamos a Zoom. Uy, ¿qué me pasó? Vamos a Zoom. Compartir. A ver si la veo. No. Ahí está compartiendo todo. Sí, todo, no. Pero no vamos a ir ahí, cancelar. Vamos a ir a esta. A esta que fue la de los otros días. A ver si la abre. Ahí está. No sé, no, esa ¿No? creo que es la... O no sé. Ah, sí, puede ser. ¿Sí? Evolución, conceptos fundamentales, los paradigmas. ¿Entendieron entonces todo lo que grabó la primera parte de la profesora, lo que era el derecho y todo eso de la primera parte? Ahora vamos a hablar de la segunda parte, de la Constitución, el derecho civil y todo lo que fue la constitucionalización. Bueno, a ver si me puede decir, a ver, dijimos que íbamos a presentación con diapositivas, aquí. Estoy compartiendo la pantalla, lo están viendo, la compañera, a ver si le puedo ver el chat, qué es lo que quería, entonces, a partir de... A partir de el código. Esto lo deben haber entendido. A partir de Constitución. No tengo ahora el chat.
Hay una compañera que dice si puede explicar qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, Otro entonces, pregunta por el derecho público. bien, bien. Em, Cuando nosotros estamos, desde el momento mismo, como lo dije en alguno de los videos, en que nos levantamos, comenzamos a tener una vida privada. Bien, entonces no podemos decir que el mundo del derecho esté fuera del hombre. Es algo que está con la persona misma. Todas las personas tenemos derechos y si los utilizamos o los vemos desde un punto de vista subjetivo, hablamos de derechos que tendrían que ver como una facultad del ser humano para hacer, para realizar, por ejemplo, actos jurídicos de la vida civil en las que nos relacionamos con otros y hacemos, ejercemos y pedimos cosas, ¿sí? Esto vendría a ser el derecho subjetivo. Pero a su vez también tenemos lo que se denomina el derecho objetivo, que vendría a ser el conjunto de normas que se sanciona de manera legítima dentro de un determinado estado y que funciona para una comunidad como una norma de orden público que todos debemos respetar. Este conjunto de normas es un conjunto de normas organizado y sistematizado que nos va a permitir a las personas conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, el derecho, desde el punto de vista subjetivo, lo vemos como una facultad y desde el punto de vista del derecho objetivo, lo vemos como un conjunto de normas dotados de algunas sanciones, privaciones o aquellas situaciones en las que por alguna cuestión no se cumplen, podrían utilizarse algunos medios coactivos para que las personas se sujeten a esas normas establecidas por la ley. En este sentido es en el que hablamos de que durante muchos años y en toda la época y la historia hubieron normas que se encontraban desparramadas y de distintas normas. Por ejemplo, los romanos tenían muchas normas de diversos caracteres y estaban como todas juntas. Es más, se dice que la ley de las 12 tablas, esas que yo en algún momento les mostré, eran normas de todo carácter, como por ejemplo normas penales o como si fueran las normas, también había normas de derechos reales y también habían algunas normas que tenían que ver, como por decir, con los mandamientos. Eran básicas y fundamentales, pero estaban escritas en una piedra. Entonces empezaron a aparecer las normas escritas y también con el mundo jurídico, cuando se empieza a desarrollar, comienzan a hacerse claras las diferencias en los códigos decimonónicos, que lo solemos decir, que son aquellos códigos que se hicieron en el 1800, en el siglo XIX. Aquellos códigos, como el código de Vélez-Sarsfield, se caracterizaron por ser códigos muy individualistas, muy patrimonialistas, donde, como les explicaba la otra vez, más que tener en cuenta al ser humano, se tenía en cuenta al patrimonio. Esos códigos decimonónicos fueron muy útiles para desarrollar las economías de los países, porque era lo que en realidad en esos momentos se protegía. Entonces, se empiezan a dividir aquellas partes del derecho en derecho público y en derecho privado. Esta división de derecho público y de derecho privado tiene que ver con diversas situaciones. Por ejemplo, el derecho público se relaciona con todas aquellas situaciones en las que por algún motivo interviene el Estado.
y son normas que se aplican para todos. Por ejemplo, es derecho público el derecho penal, que es interviene el fiscal en representación de todos los ciudadanos. Es público el derecho administrativo, en donde todas las normas que se relacionan con lo que va a realizar el Poder Ejecutivo o el Legislativo se van a regir por normas de derecho administrativo que se relacionan con la administración del Estado. Y son normas de derecho público también porque nos abarcan a todos, por ejemplo, el derecho constitucional, y también está en discusión el derecho del trabajo, porque también el fiscal laboral defiende al trabajador desde el Estado. A diferencia de esto, que serían el derecho público, ya sea por la persona o por el tipo de normas que se utilizan, tenemos la contracara que se estableció en el siglo XIX con todos estos códigos que les cuento, el derecho privado, que vendría a ser lo que antes se llamaba el derecho civil. El derecho civil, a la hora de que se tuvo que concretar en una norma, funcionó como, estoy compartiendo la 2, che. ¿Qué estoy compartiendo con ustedes al final? La 2. Sí, no, la 1 está bien. Estado concepto. Ahí comparto estado concepto. Sí, se está viendo eso. Bien. Entonces, ahí se forman los códigos civiles y comerciales, los códigos, por un lado los civiles y por otro lado los comerciales, porque se tendía a la especialización y a la división en todos aquellos códigos antiguos, digamos. O sea, la idea era, mientras más se achicaba y se unificaban determinados temas, era mejor. Entonces, como que habían especialistas de cada cosa y cada temita. Esto significó, de alguna manera, desmembrar el derecho. Entonces, este sistema de normas tan abierto, tan lleno de códigos y cuestiones individualizadas o independientes las unas de las otras, hacen que el derecho deje de funcionar como un sistema e incluso comiencen a verse cuestiones muy injustas para el hombre y para el ser humano. De allá la importancia que fueron teniendo las modificaciones que se le hizo al Código Civil de Vélez Arfiel. Tanto en el año 69 con la 17.711, que se actualizaron montones de cosas que tenían que ver con la evolución que había habido en la historia del hombre, del ser humano, y cómo eran la adquisición de derechos por la mujer y la incorporación de algunas normas protectivas hacia la persona de la mujer, que antes no era una persona, sino que era un objeto, hija de, esposa de, hermana de, madre, pero no era una persona con derechos propios. Tenía los derechos que su esposo le concedía, el lugar social que su esposo tenía, y podía hacer las cosas que su esposo le dejaba, al punto tal que las mujeres éramos de, ¿no? Yo también en alguna época era de Sánchez, o sea, somos de alguien las mujeres cuando nos casamos. Esas normas han quedado en la historia e incluso ahora no se puede casar y no necesita utilizar el apellido del marido. Antes era obligatorio el uso del apellido y era imposible no utilizarlo. Bien, estas cuestiones comienzan a modificar los códigos y comenzamos a ver la importancia entonces de diversas cosas hasta que llegamos a la modificación del 2015, en donde el código se presenta como un sistema de normas mucho más abierto que el que tuvo el Código Civil de Vélez, y en donde se incorporan normas que antes se encontraban en leyes por afuera del Código Civil, que funcionaban como una fuente del derecho o del código o de nuestros derechos, pero en realidad no estaban incorporadas. De allá la importancia que tiene este Código Civil, porque
no solamente unifica lo comercial con lo civil y deja de ser esto una cosa diferenciada, sino que también incluye lo público y lo privado. ¿En qué incluye lo público y lo privado? Bueno, en ese primer artículo que yo les digo, que trae la Constitución Nacional y los derechos y convenciones internacionales o los tratados de los derechos humanos, los incorpora en el primer artículo como fuente del derecho privado. Esta es la gran diferencia del código actualizado con los códigos anteriores. Ahí podemos ver cómo se unifica lo público con lo privado, porque como les dije, lo constitucional es público en el sentido que tiene que ver con los derechos de todos. Y entonces, al incorporarse como una norma prioritaria, deja de ser aquel código de Vélez que no le daba ninguna importancia a la Constitución Nacional, porque como era público, funcionaba en otro ámbito, en otros juzgados, en otros tribunales, y los jueces no se encontraban obligados a respetar más que el Código Civil y Comercial cuando había algún problema entre los particulares. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Hay alguien que está preguntando, Miguel? No, todavía no. Bueno, genial. No. Siguiendo un poco con lo que me decían del tema de Estado, fíjense que yo les pongo estas figuras, digamos, en donde vemos Estado, público, ley, plural, religiones, credos, tratando de demostrar cómo el Estado tiene que abarcar a través de sus organismos, tratar de responder a todas aquellas cosas que hacen a la conformación de una comunidad. Entonces, políticamente se trata de formar un Estado tratando de que estén adentro incorporadas todas todos los tipos de comunidades. El Código Nuevo incorpora las comunidades indígenas, las comunidades, se les da derecho, voz y votos a las personas diferentes, aparece la ley de género, se encuentran incorporadas un montón de normas que tienen que ver con estas cuestiones. Ahí te trato de, Iván, solicitar audio, sí. A ver, ¿cómo hago? No sé cómo hice, pero lo desactivé hace un rato ¿Te desactivé yo y Miguel a vos o se Sí, usted me desactivó a mí, porque creo que los permití? demás no pueden. Sí, no sé cómo hacer. Solicitar para activar, ahí está. ¿No? Se me fue, bueno, que te lo escriba, porque si me pongo con esto, Ahí dice que si puede explicar las normas operativas. Sí, sí lo puedo explicar, pero aquí queda desubicado. Aquí queda desubicado, ya vamos. Miren, en este corazoncito que le hizo alguna compañerita, se lo aprovecho y se lo hago yo, vemos una sociedad, por eso decimos que cuando hablamos de Estado, hablamos de esta concepción amplia que abarca a todas las personas y a todas a todas las tradiciones, las ideas, nuestros pensamientos, nuestros modos de vida, nuestra religión, todos nuestros credos. Tratamos de que todas estas personas tengan suficiente funcionalidad como para que el Estado pueda continuar adelante y responder a las necesidades de todos y de cada uno de nosotros. ¿Cómo hago para seguir? A ver, no sé por qué no me continúa.
Voy a dejar de anotar y a ver si... No sé por qué no sale la próxima siguiente. A ver. Bueno, acá hablábamos de los fines del Estado, que era el bien común, la importancia del preámbulo de la Constitución Nacional, que establece las prioridades, los elementos que tienen que haber para que se forme un Estado. Lo vieron en la secundaria, ya se los he dicho, búsquenlo en cualquier obrita de educación cívica o de lo que vieron en la escuela, que tiene que ver con el territorio, como el asiento o el lugar en donde estamos, la población, que es la gente, el habitante, el ciudadano, y bueno, el poder, el gobierno y el derecho, que vendrían a ser como esos tres puntos fundamentales o organismos fundamentales, son los que nos permiten que vayamos organizando la convivencia dentro de un territorio. Bueno, el poder en nuestra situación y de acuerdo a nuestra Constitución se encontraría dividido en tres órganos, que ya dijimos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Me di cuenta que lo entendían y se lo acordaban. Entonces, el poder público o político va a tener como objetivo, a través de esos tres organismos, llevar adelante todo lo que tenga que ver con el Estado para poder continuar o para poder utilizar el sistema de derechos con el objetivo de que las normas constitucionales se apliquen en el derecho privado, tal como lo dice el artículo primero. Entonces, nosotros tenemos el derecho, pero no podemos pensar hoy que las normas del derecho privado se encuentran aisladas o fuera del sistema de derecho general que está prioritariamente regido por nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es la que establece el sistema general de derechos y dentro de ese sistema general de derechos nosotros vamos a tener esta organización que para darle equilibrio al poder del Estado va a estar dividida en estos tres poderes. Siempre se ha dicho que el poder judicial vendría a ser el poder que equilibraría las situaciones para evitar que los otros poderes se excedan en sus derechos. Eso es algo que no estamos viendo en la actualidad, porque advertimos que muchas veces el poder ejecutivo, por ejemplo, o el legislativo, dictan normas que se salen un poco de este orden constitucional que estamos hablando. Esos excesos a veces estarían permitidos por situaciones especiales en donde los derechos de los particulares se ven restringidos, y este caso sería, por ejemplo, el de los que actualmente está sucediendo con el tema de la sanidad pública. Bien, dentro de la Constitución tenemos estas normas que son operativas, que fue lo que preguntó un compañero, y tenemos las normas programáticas. Las normas operativas son aquellas normas que funcionan de manera automática. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el artículo 14 bis, que es el artículo de los derechos del trabajador, son normas que yo las puedo invocar directamente y que están plasmadas o metidas, digamos, dentro de la propia ley de contrato de trabajo. Entonces, automáticamente se autoejecutan. Yo puedo decir, a mí no me pueden echar porque el artículo 14 bis protege contra el despido. ¿Ven? Que está también incorporado a la ley, pero es esta operativa porque es inmediata. Hay otras normas programáticas que si bien están establecidas, por ejemplo, en el código, por ejemplo, en este caso vemos, necesitan intervención del Congreso, el 14 bis, lo podríamos decir en el sentido de que se necesitó para hacer aplicable el artículo 14 bis la ley de contrato de trabajo que emanó del Congreso de la Nación.
En las operativas hay algunas normas, dentro del 14 hay algunos derechos que son inmediatos y hay otros que van a necesitar de la publicación de una ley especial o un decreto que los ponga en movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una norma, el derecho, si digo el derecho a la educación, es un derecho que es una norma operativa y yo lo tengo porque es un derecho que me corresponde por el propio artículo 14 de la Constitución también. Pero en el sentido de la operativa, que es inmediata, vamos a decir que vamos a necesitar que creen escuelas, que nos establezcan cuáles van a ser los sistemas de escolaridad y lo demás. Entonces, si bien tengo el derecho y puedo invocarlo de manera inmediata porque existe dentro de la Constitución Nacional, vamos a necesitar de otras leyes que las pongan en movimiento porque si no, no podría hacerse efectivo. Necesito que creen la escuela, que designen maestros, que establezcan profesores y demás. Bien, vamos a ver ahora, bueno, esto de los derechos de generación, las normas constitucionales más importantes las tenemos ahí. Hay algo interesante que en realidad lo teníamos para ver en la unidad 2, pero se los explico ya. El artículo 75 que habla de las atribuciones del Congreso, como yo les decía recién, estos tres órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son órganos constitucionales que están establecidos para poder poner en funcionamiento todo el sistema de un Estado. Bueno, en nuestro Estado, cada uno de estos órganos va a tener atribuciones. Atribuciones vendrían a ser los derechos que va a tener para poder funcionar. Entonces, le corresponde, por ejemplo, por el artículo 75 de la Constitución Nacional, diversas atribuciones al Congreso. Entre las atribuciones que tiene está la de dictar los códigos, que no está en el inciso 22 ni 23, sino en el inciso 12. Y dice que es atribución del Congreso dictar los códigos de fondo serían. Códigos de fondo vendrían a ser este código civil. No sé cómo hacer para... los que levantan la mano, a ver, participantes. No sé cómo hacer con los que levantan la mano. A ver si alguno me ayuda. Chat. Estoy realmente complicada con este control remoto. Quedó claro, profe, puede explicar normas operativas y normas programáticas. Sí, están subidos estos PDFs. Bien, entonces hasta aquí hemos explicado lo que vendría a tener que ver con la unidad 1. ¿Sí? Vamos a tratar de... vamos a tratar de sacar esta unidad 1 y vamos a empezar con la 2. Ay, es que ni siquiera me anda el mouse. Ahí está. Vamos a ir a Derecho Privado, unidad 2. La tenemos acá. Bien. Y vamos a compartir pantalla desde el principio. No, vamos a empezar ahora con lo que sería, con cómo borro, voy a borrador. Vamos a borrar todo. A ver si puedo borrar esto que se me ha ido poniendo aquí. Bien, ya está. Ahora vamos a ir a ratón. Bien.
bueno, lo que les quería decir era... Bien, se entendió, me alegro. Bien, acá estoy pudiendo verlos. Bueno, en la unidad 2, que era la que íbamos a empezar ahora y que la vamos a empezar en este nuevo ciclo lectivo, lo que nosotros vamos a estudiar es la ley y los principios generales. ¿Se acuerdan que recién hablamos de Estado y hablamos de estos tres poderes? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, justamente dentro del derecho privado o en el Código Civil y Comercial, hablamos en el primer artículo de las fuentes y aplicación de la ley. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la fuente principal de lo que sería, este sería la parte del programa que vamos a ver, además de tomar en cuenta de que el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta humana y que por el Estado tienen carácter obligatorio, son reglas y son principios que se encuentran ordenados sistemáticamente. ¿Para qué? Para que todo este grupo humano pueda convivir, digamos, pacíficamente. Bien, pero como les decía, desde el primer momento, desde el primer artículo del Código Civil, comenzamos a ver la importancia que tiene la ley. ¿Qué es la ley? La ley la podemos observar o la podemos analizar desde dos puntos de vista. Cuando decimos ley, como sentido material o sustancial, como les he puesto en esta pantalla, se estaría refiriendo a cualquier regla o norma social, digamos, que se haga obligatoria para todas las personas. Diríamos que en el sentido material, cualquier norma, cualquier que emane de una persona que tenga autoridad, sería ley, porque nos obligaría a estar sometidos o sujetos a lo que esa norma dice. Sin embargo, también podemos hablar de la ley en sentido formal. Y acá nos estamos refiriendo a la norma que emana del poder legislativo. Ya nos vamos a referir más específicamente y en un lenguaje técnico al sentido formal de la ley, al modo en el que se tiene que emitir esa norma para que sea válida. El sentido formal tendría que ver con la sanción que emana del poder legislativo de acuerdo a lo que ya hemos visto que establece la Constitución Nacional dentro de las atribuciones que se le otorgan al Congreso. Una ley se va a diferenciar mucho, por ejemplo, de una sentencia. ¿Por qué se diferenciaría de una sentencia o por qué sería parecida una ley a una sentencia? Porque si pensamos en una ley, por ejemplo, en sentido formal, como lo venimos diciendo, va a tener las características de generalidad. En cambio, si pienso en una sentencia que va a dictar un juez en una determinada causa, sus efectos no va a ser para todas las personas, sino solamente para las partes que intervinieron en ese proceso judicial y que le pidieron al juez que resuelva algún problema. Entonces, una característica fundamental de las leyes, que es fuente del derecho, es que son generales, o sea que se aplican a toda la comunidad para todes, todas y todos. No como sería, por ejemplo, una sentencia que solamente va a tener efectos respecto de las partes que hicieron la demanda judicial. Tampoco se puede comparar una ley con un acto administrativo, por ejemplo, porque los actos administrativos son los actos, por ejemplo, que emanan del gobernador y también
solamente se van a aplicar administrativamente para el sector o para tomar una decisión que sea reclamado por alguna persona que se lo denomina administrado respecto de un determinado tema. Por ejemplo, supongamos que el Estado me quiere expropiar mi casa, yo entonces voy a pedir que me pague determinada cantidad de dinero por esa expropiación y esa cantidad de dinero va a tener que salir determinada y explícitamente fijada por un decreto del gobernador en el que establecerá que me van a expropiar la propiedad, que es mía. Entonces ahí va a quedar también limitado el efecto de ese decreto o de esa norma administrativa respecto de mi derecho. ¿Ven la diferencia entre lo que es general a lo que es particular? Bien, otra de las características de las leyes es que una vez que emanan del Congreso se convierten en normas obligatorias. Obligatoriedad vendría a significar que todos los ciudadanos quedamos sometidos a ella y debemos respetarlas. El principio general es que se supone que todos conocemos la ley. Todas aquellas leyes que emanan del organismo que corresponde y en la manera en la que se establece, ya vamos a ver, tienen publicidad a través del boletín oficial. Esta publicidad en el boletín oficial es lo que hace que la norma sea obligatoria y establezca el principio general de que todos estamos obligados a conocer la ley. No podemos alegar, yo no lo sabía, no tenía ni idea, por eso dice tal o cual cosa. Y otra cuestión muy importante es que para que la ley sea válida, tiene que emanar de autoridad competente. ¿Qué significa autoridad competente? Vendría a ser que sea derivada del procedimiento que ha establecido la Constitución para que esta norma se realice. Y autoridad competente es que las personas de las que emana sean personas que tienen las atribuciones para realmente hacer efectivo ese acto que van a producir. Por ejemplo, autoridad competente para una ley sería que haya intervenido la Cámara del Congreso de la Nación, conformado por la Cámara, por los legisladores y por la Cámara de Diputados. Si no sale de ahí, y por ejemplo se me ocurre mañana hacer una ley que voy a decir, todos los chicos se dejan de cortar el pelo, o esa forma horrible que tienen, que se dejan unos pirinchos para arriba y se pelan acá. Yo salgo a la calle y digo, voy a ponerme como se ponían los romanos. Los romanos hacían la publicidad de las normas a través de unos, como las cornetas o aquellas cosas que utilizaba, pasando por la calle diciendo, a partir de hoy es prohibido cortarse el pelo de esa manera ridícula que se corta el pelo en la juventud. A mí me encanta, en realidad no me parece ridícula, pero supongamos que se me ocurre, esa ley no sería ley porque obviamente no emana de autoridad competente. Yo soy un particular, quizás podría decirle a mis hijos, digamos, qué van a hacer o no, pero no tendría autoridad como para hacer una ley que todos cumplan, porque no soy la autoridad que establece la Constitución Nacional a quien le da la atribución para que dicte leyes. ¿Entendido este punto? ¿Sí? Los caracteres y las características de las normas. Bien, podemos ver que hay distintas clasificaciones. Esta es una clasificación más o menos tomada por el libro de Rivera, que es la que nosotros más o menos seguimos,
y está buena, pero hay otras clasificaciones y todas son buenas. Lo importante es que también aprendamos la diferencia que hay porque las utiliza mucho el código nuevo a lo que son las leyes imperativas y lo que son las leyes supletorias. Las leyes imperativas son como las de orden público, digamos. Son esas leyes que no se pueden dejar de aplicar porque vienen de que en un artículo al final siempre dice esta ley es una norma de orden público. Por ejemplo, lo que tenga que ver con el consumidor es de orden público porque expresamente está establecido en la ley. Hay muchas normas de la ley de defensa al consumidor que fueron a integrar el código con la modificación del 2015, pero quedaron algunas otras normas fuera y esas normas, a pesar de que están en una ley fuera del Código Civil y Comercial, también se consideran aplicables de manera imperativa. Más allá de lo que las partes hayan convenido, si por algún motivo están violando un derecho que está establecido en las normas relacionadas con la defensa al consumidor o con la defensa al más débil o con la defensa del incapaz, del pródigo o de alguna de las personas que se consideran débiles por el Código Civil y Comercial, van a aplicarse como normas imperativas y van a suprimir la voluntad privada y el juez podrá decir, no señor, eso no se aplica, se va a aplicar la ley de defensa al consumidor, la ley relacionada, qué sé yo, con la donación de órganos, etc. En este tipo de normas no pueden intervenir las partes ni decidir si se aplica o no determinada norma. Por ejemplo, en el derecho real, que es uno de los ejemplos que puse ahí, las partes no podrían crear derechos reales, justamente porque el Código Civil y Comercial ha establecido que el derecho real está establecido solamente por el Código Civil. Nadie, ni siquiera los jueces, pueden crear derechos reales. Luego tenemos, a diferencia de estas normas imperativas, las leyes supletorias. Las leyes supletorias, a diferencia de aquellas, sí respetan la voluntad de las partes. Son aquellas leyes que yo digo o decido junto con la otra parte contratante que se va a aplicar en el caso de que tuviéramos algún problema. No se me ocurre en este momento una particularidad, pero se les da efecto como complementariamente al contrato. Nosotros hemos aplicado determinado contrato y decidimos que si tenemos algún problema se va a aplicar supletoriamente todo lo que establezca el Código Civil, por ejemplo, para cuestiones de tribunales de árbitros componedores. Entonces se estima o se designa a determinada persona, extendiendo de alguna manera la competencia a la resolución de las problemáticas a una persona que no es el juez que debe entender particularmente. Las leyes supletorias vendrían a ser como esas leyes que yo tengo la posibilidad de pedir que se apliquen en el determinado contrato que estoy realizando y celebrando. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo vamos. ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Yo podré hacer algo con ustedes? A ver si alguien me puede poner en el chat. Las leyes imperativas vendrían a ser aquellas leyes que se tienen que aplicar indefectiblemente. Son normas que no pueden dejar de aplicarse porque tienen la característica
de ser las normas de orden público. Ya están establecidas, pertenecen a los derechos reales y las partes no pueden dejarla de aplicar. Las leyes supletorias son todas aquellas normas que las partes por voluntad pueden incorporar al contrato, ¿no? Todas aquellas normas que las partes dicen, bueno, si pasa esto, vamos a utilizar esta ley o esta norma o vamos a hacer tal o cual cosa. ¿A quién le duele el cerebro? Oriana, ¿por qué le duele el cerebro? Bueno, chicos, en el libro está explicado mucho más extenso, entonces capaz que lo puedan entender, pero tampoco es... una aplicación, la típica de las leyes imperativas, ya les he dicho, son las leyes que traen abajo un artículo que dice que son normas de orden públicas. Imperativas viene de imperio, o sea, se aplican porque el Estado así lo decide. Las normas supletorias se aplican porque las partes lo deciden. Las partes pueden decidir si aplican o no determinadas formas para sus contratos o para cualquier materia. Sí, generalmente tienen que ver con la materia contractual, las normas supletorias, porque ellos por su voluntad las pueden utilizar. En cambio, en las imperativas, yo no puedo por voluntad decir, por ejemplo, que no voy a responder si ocasione un daño. ¿Por qué? Porque está el Código Civil y están las normas específicamente que establecen, que incluso constitucionales, en donde si yo le ocasiono un daño a otro, debo responder y debo repararlo de manera plena y absoluta. Eso vendría a ser, sí, por supuesto, tienen que sentarse a leer. ¿Quiénes son las partes? Bueno, cuando nosotros hablamos de partes, vamos a tener que volver al principio. El derecho privado se refiere al derecho de las personas que en particular tienen relaciones. Esas personas que tienen relaciones privadas, no estamos hablando de relaciones sexuales, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que van a tener una relación privada con otra, pero por medio de un acto jurídico. Van a crear o generar un vínculo del cual se van a convertir en dos partes, o en tres, o en cuatro, o en cinco, porque las partes dentro de un acto jurídico pueden ser unilaterales o pueden ser multilaterales. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque ahora no interesa. Las partes son los que intervienen, por ejemplo, en un contrato. Por ejemplo, el locador y el locatario. Esas son las partes en un contrato. Y en las leyes imperativas, generalmente somos todos los ciudadanos los obligados a cumplirlos porque son normas que se nos aplican para todos. Eso está establecido, sí, están estipuladas. Las supletorias son como las que, sí, son todas las leyes que pueden existir como leyes especiales y que yo particularmente decido aplicarlas. Particularmente en el sentido de que las partes van a decidir que se aplique. Leyes preceptivas y leyes prohibitivas vendrían a ser, las preceptivas serían como ordenadoras, así que te dicen qué vas a hacer. Son las que imponen algún acto, imponen alguna obligación, directamente es un precepto, es una orden. En cambio, las prohibitivas las estamos mirando desde el lado que prohíben o impiden realizar determinada actividad. Por ejemplo, está prohibido
levantar determinados muros que tenga ventanas que puedan mirar al vecino. Cuando nosotros hablamos de situaciones en las que lo que hay es una obligación negativa, no se puede hacer. Estas leyes imperativas que hemos dicho que se pueden aplicar de manera obligatoria, pueden ser preceptivas en el sentido que imperativamente te obligan a realizar un acto, o pueden ser prohibitivas en el sentido que te impiden realizar determinados actos. ¿Sí? Ahora, también tenemos, y aquí viene una relación directa con eso de la imperatividad, las leyes de orden público. Esto ha generado muchas discusiones en el ámbito académico, pero en definitiva la imperatividad generalmente está relacionado con la obligatoriedad de la aplicación de esa norma, como sería una norma de orden público que sí o sí tiene que aplicarse para todos. A veces hay normas de orden público que restringen de algún modo los derechos de los particulares. En aquellos años de los códigos decimonónicos, por decirlo de alguna manera, todo lo que valía era lo que decidían los particulares. Y si a mí se me ocurría vender una propiedad por un precio vil, o se me ocurría vender una propiedad carísima y una persona ignorante la pagaba, eso se consideraba válido porque la libertad y la autonomía de las partes era lo más importante. Con este código han aparecido leyes y normas que reducen de alguna manera esas autonomía de la libertad y esa libertad absoluta que tenían las partes para tomar decisiones sobre las relaciones privadas, ¿sí? Hablando de partes dentro de un proceso judicial o hablando de partes dentro de un contrato. Pero hoy, debido a los excesos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, han empezado a aparecer un Estado intervencionista en donde ha necesitado tener normas de carácter obligatorio o estas normas que de alguna manera excluyen los derechos o los reducen a los derechos de los particulares, siempre que hubiere una razón social o económica que sea beneficiosa para todas las personas o para la nación. Entonces, el Estado puede dictar estas normas imperativas de orden público siempre que haya un fin supremo, superior, de orden económico o social que sea conveniente para la nación. Y acá vamos a llegar al lugar en el que nos encontramos justamente ahora, en donde, a ver, ahí tienen lo de leyes de orden público. Yo quiero llegar a otro lado. Ay, que estoy lejos, che. Pucha. Bueno, no llego donde quiero llegar, que es, por ejemplo, a esta ley de solidaridad social. Esa es una ley justamente que se dicta de orden público, es imperativa, y fue la ley que se dictó el año pasado, el 31 de diciembre, por el hecho de que había aparecido el COVID y entonces había una emergencia social y se necesitaba promover de alguna manera la reactivación productiva porque había realmente una situación de emergencia sanitaria. Acá se establece en el artículo 2
cuáles eran las delegaciones que se le habían hecho a las partes y qué es lo que se trataba de solucionar a través de esta norma que de alguna manera, ¿qué hacía? Restringía nuestros derechos. ¿Cuántos de ustedes se habrán negado a cumplir con estas restricciones que les impide salir a la noche, que les impide estar en los bares, que tienen que irse a la 1 de la mañana, pero en realidad estas normas que restringen el derecho privado, el derecho de las personas, el derecho de las partes, lo hace por un fin público. Por eso también ahí es donde se ve cómo se unifica lo público con lo privado, porque se puede de alguna manera verificar la situación de que hay en algunos momentos de la historia en donde necesitamos sí o sí dictar normas que son de orden público, que van a reducir los derechos de los ciudadanos, pero se hacen por una razón más importante, que en este caso vendría a ser la salud de la población. A raíz de esta ley de emergencia sanitaria, se han ido dictando luego decretos. Bien, el decreto último que se ha dictado es el 167 del 21, que prorroga la emergencia sanitaria de aquel año pasado hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero bueno, vamos a seguir con esto de las leyes para no quedar acá. Hablábamos, por ejemplo, les decía, esas normas de orden público. Cuando hablamos de orden público, vamos a ver que cuando se dicta una ley con estas características es porque es una ley fundamental para la vida de la comunidad, ¿no? Entonces si bien vamos a alterar o vamos a reducir los derechos de los individuos, en este caso vendría a ser siempre por una razón muy importante de la vida social y pública. Las leyes de orden pública siempre se considera que están recepcionando algunos de estos principios sociales, políticos, morales, religiosos y hoy diríamos de salud, que sería muy importante para proteger intereses individuales o de una comunidad jurídica. La Suprema Corte de Justicia precisó que el legislador, al disponer que una ley es de orden público, vendría a ser como una ley que contiene todos esos principios que hemos hablado, que están estrechamente vinculados a conservar la organización social, aun cuando de alguna manera se limite la voluntad de las partes. Bien. La ley de orden público, y también podemos hablar de otras maneras de definir a las leyes, por ejemplo, en los temas que abarcan, que esto lo pone Rivera, y refiere a las leyes o a las normas que salieron en relación a lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 12, que hace un rato les comentaba, en donde en el 75, inciso 12, atribuye al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos. El Código Civil, como ya les mostré, es un código que emana de una ley del Congreso Nacional, que se puso en vigencia luego de haber tenido todo el tratamiento que establece el Congreso de la Nación en la Cámara, haber sido aceptada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Legisladores y por el presidente, y haber sido publicada y haberse hecho efectiva. Lo mismo sucedió con el Código Penal, con la Ley de Contrato de Trabajo, que vendría a ser el Código Laboral y de la Seguridad Social. Son leyes que se aplican en todo el territorio de la nación porque emanan del Congreso Nacional. Esos son los códigos de fondo.
cuando hablemos, estamos aprendiendo lenguaje técnico, por eso a veces les resulta difícil entender. Pero este lenguaje técnico que estamos aprendiendo hoy, como es hablar de código de fondo y de código de forma o de normas de orden público, tiene que ver con la manera en la que nos vamos a referir también en el examen. Bien, código de fondo, entonces, son los códigos fundamentales o que regulan cuestiones fundamentales del ciudadano que han sido emanados por una ley del Congreso de la Nación y que son aplicables a todas las provincias. A diferencia del código de forma, que por la propia Constitución son códigos que emanan en cada provincia. Se refieren a los códigos de procedimiento. Se refieren a cuál va a ser el proceso que yo voy a tener que llevar adelante en mi provincia de San Juan para poder exigir o reclamar por el cumplimiento de determinado contrato o para que me paguen un pagaré o para que me paguen, por ejemplo, un accidente de tránsito o un daños y perjuicios. Estas leyes o estas acciones judiciales yo las voy a iniciar de acuerdo al Código Procesal Civil, que es un código de la provincia de San Juan. El código de forma civil y comercial vendría a ser diferente en mi provincia que en Mendoza y en Córdoba. Esto significa que cuando yo voy a otra provincia, si quiero realizar una acción judicial, voy a tener que contratar un abogado de esa provincia que tenga matrícula en esa provincia y que además de fundar mi derecho en el Código Civil y Comercial, que es una norma de fondo, igual que la fundaría un abogado sanjuanino, lo va a hacer a través de un procedimiento judicial que regula el código de forma de su provincia o la provincia en donde esa demanda o esa acción judicial se va a llevar a cabo. Bien, hasta aquí nos ha quedado claro que las fuentes y la aplicación, la primera fuente y la más importante del derecho vendría a ser las leyes que son aplicables. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Entonces, una fuente principal vendría a ser las leyes. No podemos dejar de considerar en el Código Civil y Comercial que también se consideran fuente material e incluso formal la Constitución Nacional, los tratados del derecho, y acá incorporan los autores la finalidad de la norma, que si bien eso es una facultad de interpretación que va a tener el juez, la incorporan como si fuera fuente. No pueden dejar de tener en vista o en mira los jueces cuando vayan a dictar una sentencia y aplicar una ley, la finalidad que tenía la norma que están utilizando. Los usos y las costumbres también son fuente del derecho porque precisamente lo establece el artículo primero, pero siempre, desde siempre, los usos y las costumbres se han considerado como vinculantes y se van a tener en cuenta por los jueces. Ay, Lucas que levantó la mano, ¿cómo hago? A ver. 16 nuevos mensajes. Ay, por Dios, los voy a ver. La clase termina a 10:30.
Profe, o sea que el fondo para todos y de forma para las provincias. Sí, muy bien, en particular, claro, 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 depende de cada provincia. Bien, esta presentación está en el campus, bueno, ya la voy a subir. A ver, voy a bajar esto, seguimos con la Constitución. Entonces, ¿hay alguien que quiera hablar? Yo vi por ahí alguien que quería hablar. Alguien que quería hablar, pero ahora no lo encuentro. Bueno, me ponen solicitar y yo los voy a tratar de hacer hablar, pero me está costando. Vamos a seguir de todas maneras, a ver. Vamos a seguir de todas maneras con las placas. Y bueno, en esto de las fuentes del derecho, les vuelvo a reiterar acá la aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales. Justamente pongo esta figura pensando en los convenios y tratados internacionales. Ayer me parece que no entendían muy bien qué era esto de los convenios y los tratados internacionales y el artículo 75, inciso 22. Bien, se los voy a explicar para que ya no volvamos sobre este tema. La Constitución Nacional es la norma principal, ¿verdad? La más importante. Bien, esta Constitución Nacional nos va a dar la posibilidad de establecer cuáles van a ser las normas, los modos en los que nos vamos a vincular y establece cuáles van a ser los poderes y todo lo demás. Entre las atribuciones que le dio al Congreso era el artículo 12 de establecer los códigos civiles y comerciales y laborales y penales y de minería y administrativos, ¿sí? Entonces, el Congreso hace por ley todos estos códigos. Pero también incorpora en el año 1994, que ya se los conté la clase pasada, incorpora en el artículo 75 el inciso 22, que es muy importante porque en ese inciso se incorporan todos los tratados que Argentina había firmado con otros países y que son tratados internacionales de mucha importancia. No son solamente los de derecho humano, van a ver que ahí, en ese inciso 22, establece cuáles son los que se han integrado. Y a medida que el Estado Nacional va firmando con otros países tratados internacionales, esos tratados pasan a formar parte de la Constitución Nacional y por lo tanto se convierten en una norma de aplicación jerárquica. La Constitución Nacional es la ley de leyes. Esa Constitución Nacional, que es la ley de leyes, también nos permite a nosotros ver, a ver, así, también nos permite a nosotros considerar como normas de jerarquía constitucional las que incorporó con el 75, inciso 22, que son los tratados internacionales. La no discriminación, las normas de defensa del derecho de los niños, las normas de la no violencia, las normas que tienen que ver con los cuidados del ambiente y con todos los otros tratados que se hayan firmado contra el genocidio, por ejemplo, son normas que tienen jerarquía constitucional y tienen que aplicarse en la República Argentina. Sí, se me ha desaparecido Miguel y no sé si él me puede ir traduciendo algunas dudas o algunas cosas que hayan pasado por ahí. A ver, Miguel, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí está, profe. Oh. Ahí está, profe. Pero lo reactivo y se va. A ver si ahí queda. Ahí está. Ahí está, bien. ¿Hay alguna duda por ahí que me quieras comentar? A ver si me podés servir de traductor. Re- Recién un poco habló de bueno, de lo de las fuentes del derecho y la aplicación.
que, o sea, no escuché muy bien si habló algo más de la aplicación, si se refería a la aplicación del derecho. Nos estamos refiriendo en este momento a la aplicación de la Constitución, ¿sí? A la aplicación de los tratados internacionales, a considerar como fuente la ley, la Constitución, los tratados y a tener en cuenta la finalidad de la norma, a su vez los usos y las costumbres de los lugares en donde se están realizando. Por ejemplo, es de uso y costumbre pagarle a un martillero o a una persona que interviene el 3%. Hoy ya es una ley, pero surgen también de los usos y de las prácticas que a veces resultan vinculantes y los jueces a la hora de resolver los casos van a aplicar entonces los usos y las costumbres de acuerdo al lugar en donde se está suscitando ese hecho entre las personas, ¿sí? Las leyes se van a Bien. aplicar Bien. por voluntad de las partes en algunas ocasiones cuando son leyes supletorias, ¿no? Y cuando son imperativas no pueden dejar de aplicarse porque la propia ley lo establece. O sea, yo por más que quiera salir a las 2 de la mañana y juntarme con mis amigas, no voy a poder porque hay una ley imperativa ahora de orden público que establece que no puedo salir a las 2 de la mañana. Y esto es una cuestión sanitaria de salud pública que se ha establecido por una emergencia. El hecho de que sea una emergencia es lo que le da al presidente de la nación la facultad de dictar esa norma, ya no por el Congreso y con todo el tratamiento, sino hacer una extensión por otro año a través de simplemente un decreto reglamentario. ¿Entienden? O de un decreto. ¿Saben lo que es un DNU? Eso que DNU. Todo el tiempo escuchamos en la televisión, si escuchan ahora, el presidente va a dictar el DNU de la tarde, el DNU que va... Bueno, el DNU es un decreto nacional que si es decreto no sale del Congreso, sino que sale de la voluntad del presidente. ¿Se acuerdan que hablábamos de los poderes del Estado? Habían tres. Uno de los poderes es el Ejecutivo, que puede dictar normas que hacen a la administración. Este poder ejecutivo que puede dictar normas que tienen que ver con la administración del Estado es el presidente, es el gobernador, es el intendente. Pueden dictar normas por su propia voluntad que se llaman decretos. En el caso particular de que hay una ley nacional que ha declarado la emergencia pública, entonces, a raíz de esa emergencia pública declarada por ley, el presidente puede dictar decretos DNU, decretos de emergencia, decretos que va a necesitar dictar para poder continuar con estas situaciones o poder solucionar los problemas. Bien, vamos ahora a seguir con las otras placas y vamos viendo cómo Profe, ¿y qué tiene... clasificación sería, perdón, disculpe, qué clasificación tendría el DNU? Es también una ley, es también una norma, es también una ley, pero no emana Imperativa. del Congreso. Tiene efectividad absoluta, salvo que fuera, bueno, inconstitucional y que por algún motivo el Congreso de la Nación dictara una ley que la remueva a esa norma. Los decretos nacionales dictados por las urgencias o las emergencias son una facultad que tiene el presidente. Salvo que se esté mandando un macanón o se le ocurra dictar un DNU que no tenga nada que ver con lo que la sociedad necesita, ese DNU tendría la validez de una verdadera ley dictada por el Congreso. Vemos entonces que cuando se dicta una ley conforme lo establece la Constitución Nacional, va a tener
una manera de interpretarse de acuerdo a lo que dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial, y al hablar de interpretación estamos hablando de la persona del juez, el rol del juzgador. El juez siempre está obligado a resolver cualquier problema que se establezca como una acción entre actor y demandado. Esas son las partes, actor y demandado. Entonces, si se plantea un problema entre los particulares, el juez va a tener que aplicar o interpretar las leyes que va a utilizar para resolver ese problema, teniendo en cuenta las palabras de la ley, las finalidades. Las leyes análogas serían las leyes parecidas que resuelven situaciones similares a las que estamos tratando, y por supuesto, como lo venimos diciendo desde el principio, no podrá dejar de tener en cuenta los tratados internacionales y los principios y los valores jurídicos que hoy han sido expresamente incorporados y antes no se consideraban para nada. Valores jurídicos o principios que vamos a ir viendo a cuáles son los que se refiere, que son coherentes con este ordenamiento jurídico. Bien, primero, para tener una idea de qué es o cuál es el proceso de sanción de las leyes, que esto lo van a ver muy bien en Constitucional, pero no puedo dejar de hacerles un resumen ahora para que sepan dónde están parados. Por ejemplo, en el proceso de la sanción de leyes vamos a ver que tenemos estas situaciones. Por un lado, sancionar una ley es un acto que realiza el Congreso. El Congreso aprueba a través de la actividad que despliegan las dos cámaras, la Cámara de Legisladores como la Cámara de Diputados, van a terminar sancionando una ley. Es muy chistoso porque más de una vez me encantaría poner acá las fotos de todos los diputados, legisladores que están durmiendo. Es impresionante cómo a veces realmente no llevan adelante su actividad, ¿verdad? Pero bueno, si llevaran adelante su actividad, y a veces la llevan muy bien, se termina dictando o sancionando a través del Congreso una norma o una ley, luego del proceso que han seguido las dos cámaras. Esa ley es promulgada. La promulgación es el acto por medio del cual el presidente de la nación ordena a las autoridades que esa ley se cumple y se publique. Ordena la publicación de la ley, o sea, eso se llama promulgar una ley. ¿Quién lo hace? Lo hace el presidente de la nación. El presidente de la nación atestigua que esa norma realmente ha sido dictada por la Cámara, que él está totalmente de acuerdo, la asume como una ley necesaria y ordena su publicación a las autoridades que correspondan, y ordena entonces ellos que se publique en el boletín oficial por el plazo que establezca y que comience a aplicarse a partir de determinado plazo. Luego, el presidente de la nación, si no ordena la promulgación, puede también y tiene el derecho dentro de sus atribuciones de vetar una ley. Vetar una ley significa que el presidente rechaza que esa ley se promulgue, y puede ser de manera total o parcial. A veces, y muchas veces lo habrán escuchado en la televisión, a veces el presidente no admite la ley en su totalidad y hay algunos artículos que le parece que los tienen que modificar. Entonces, él hace la sugerencia a través del veto y dice cuáles serían los artículos o las modificaciones que consideraría necesarias para que esa ley sea aplicable, y vuelve al Congreso y recién entonces esa ley se sanciona. Bien. En este código también se habla mucho, y también lo vieron con la profesora Florencia la clase pasada, se habla mucho del diálogo de fuentes. Algo que significa que el juez
cuando vaya a resolver los casos, va a tener que pensar en estas diversas fuentes de las que estamos hablando. La ley que ha salido, como hemos dicho, a través de ese proceso de sanción de leyes, que es lo que le da la característica de generalidad, de que es una ley obligatoria y de que la tenemos que cumplir todos, va a tener en cuenta esa ley, va a tener en cuenta los tratados, la finalidad de la norma, y no va a poder dejar de tener en cuenta esos valores axiológicos o esos principios generales que, como dijo la profesora en la clase anterior, tienen que ver con lo disquelógico, o sea, con el valor, con algo que está adentro. No puedo autorizar o decretar que se aplique, por ejemplo, una norma que de alguna manera está violando el derecho de un menor, de un débil, de una persona que podría, porque estaría en contra de los valores axiológicos que se han incorporado al código y de los principios generales del derecho que tienden a la protección de la parte más débil. Entonces, hoy hablamos del diálogo de fuentes pensando en que hay un diálogo entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque no solamente se va a tener en cuenta el Código Civil y Comercial como se tenía en cuenta en el Código de Vélez, sino que hoy va a tener el juez que tener en cuenta la Constitución, los tratados, los principios y los valores. El rol del juez en el siglo XXI es un rol fundamental. Tiene que actuar con razonabilidad, algo que muchos jueces de la época del positivismo, el positivismo es aquellos tiempos en lo que único que se aplicaba era la norma. Por ejemplo, el positivismo fue uno de los motivos por los que se llega a matar a los 6 millones de judíos a través de las normas que dictaron los nazis. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que su código no prohibía no matar a los judíos y ellos, bueno, entonces procedieron a matarlos. Entonces, el positivismo establece que si hay una norma vigente o no hay nada que lo prohíba, se puede llevar a cabo si lo establece la ley. Esa ley que ordenaron los nazis y que armaron un sistema para matar 6 millones de personas sencillamente porque no compartían sus ideas, demuestra la caída abrupta que tiene el positivismo, en donde lo único que valía era la norma, pero parece que la norma no tenía incorporado ningún valor. Estos valores son los que le dan sentido a la norma. Yo, como juez, no puedo dejar de pensar en tener un diálogo con las normas fundamentales que están en la Constitución, que defienden ¿qué? Defienden la vida, defienden la propiedad, defienden la intimidad, defienden el derecho a la libertad, a la comunicación. No puedo dejar de pensar en esos valores incorporados a otras normas y en los tratados internacionales que hoy impedirían que salga una ley genocida que permita matar millones de personas porque o no piensan como yo, o son diferentes, o hago funcionar el racismo. Entonces, de este modo, se están limitando la aplicación de leyes que por algún motivo no integren o constituyen este sistema de valores que diquelógica y axiológicamente están incorporados en su interior. ¿Vamos bien, Miguel? ¿Hay algo que digan tus compañeros que yo no esté leyendo? Sí, los chicos están diciendo que esta clase debería terminar a las 10:30 porque, bueno, tenemos otra enseguida. O sea que me voy.
No sé, Bueno, eso lo dicen ellos. me encantó, Yo no ha digo sido nada. un gusto verlos. Hemos llegado hasta esta placa, no hay problema, seguimos la clase que viene. Sí, es que me pongo a hablar y me olvido. Gracias por hacer. La próxima vez voy a poner el relojito. Me encantó verlos. Si quieren decir algo, no sé, yo voy a tratar de desactivarlos a todos, pero no sé cómo se dice de grabar. Preguntan